Pequeño Hablante es un libro que de algún modo completa el díptico que forman este libro y el anterior, Umbilical. Dos libros que se leen por separado, pero que entre los dos abarcan, digamos, los 3 o 4 años em, iniciáticos de la vida de alguien, en este caso de mi hijo. Cuenta cómo se va desarrollando el vínculo entre un hombre y su hijo antes, durante y después de su nacimiento. Y así como Umbilical se centraba en un terreno prácticamente tabú en términos culturales, que es cuál es la posible historia de amor entre un hombre y un bebé, cuáles son los caminos que conducen al vínculo entre un padre y una criatura muy pequeña, más allá, digamos, de las limitaciones de la biología y también y sobre todo de nuestra educación. Pequeño Hablante narra la parte verbal de ese proceso. ¿Qué ocurre con ese vínculo cuando se verbaliza, cuando se va adquiriendo la gramática? ¿Cómo influye la adquisición de lo que llamamos lengua materna en nuestros afectos, en nuestra manera de estar en el mundo, en nuestra sensibilidad? Entonces se puede decir que es un libro sobre el nacimiento de la lengua, eh, a propósito de la celebración del crecimiento de mi hijo, o bien un libro sobre crianza, sobre relación entre un padre y una criatura pequeña, a través del lenguaje y de los intercambios idiomáticos que se producen entre ambos. Acompañar una vida nueva implica una gran responsabilidad, pero también una enorme oportunidad porque algo hay de página por escribir a través de los cuidados, del amor, pero también de los conflictos, ¿no? Porque del mismo modo que no existe una página impecable, nada que empuñe una mano humana puede dar un fruto impecable, inmaculado. Sería inhumano, pero también ingenuo y además imposible, ¿no? Entonces, por todas las razones, no se puede aspirar a eso, pero tampoco sería, digamos, una crianza realista y me atrevería a decir que útil si parte de eso no incluyese lidiar con nuestros propios fantasmas, con nuestras inseguridades, con nuestras herencias, porque aquí me parece que lo fascinante del encuentro entre esa mente en blanco que tú mencionabas de una criatura recién nacida y quienes la cuidan, madre, padre o quienes estén a su cargo, su entorno afectivo, es que el primero tiene, sí, esa especie como de receptividad total o, o fase cero de la experiencia, poniendo eh, la salvedad misteriosísima hasta que la ciencia no lo desvele, que en realidad cuando nacemos ya tenemos casi un año de experiencia, que es haber habitado en nuestra madre y haber sentido y escuchado el mundo a través de ella. Algún día sabremos qué recuerdos se traen cuando llegamos al mundo, ¿no? Así que mucho habría que decir si encima le agregamos la genética y la memoria genética de esa supuesta página en blanco, ¿no? Pero digamos que al menos en la interrelación, en la socialización estamos en blanco. Pero la cuestión es que el entorno afectivo que lo cuida está sobrescrito. Hemos vivido, recordamos y hemos escuchado demasiadas cosas, de manera que es el encuentro entre alguien que de algún modo tiene demasiados prejuicios con alguien que todavía no tiene ninguno. Y ahí hay una especie de negociación de conocimientos e intercambio de saberes. Porque mientras vas planteándote, como tú bien dices, cómo hacemos para volcar, digamos, la parte luminosa de nuestra experiencia, ¿no? eh, Tratar de hacer una antología de lo que podemos ofrecer a esa criatura para dar lo mejor de nosotros mismos, al mismo tiempo tratamos de jugar a retroceder al momento en que todo es posible, todas las percepciones, todos los asombros, las emociones, y cuando todo el lenguaje lo tenemos por delante. Y me parece que ahí se crea una sinergia que es un poco sobrenatural, ¿no? No es solo una diferencia de edad, sino como de horizontes epistemológicos y ontológicos, ¿no? ¿Cómo es una historia de amor entre alguien que está empezando a todo y alguien que quizá vivió demasiado, ¿no? Entonces me parece que hay un trasvase. Madres, padres y cuidadores nos volvemos más asombrados y recuperamos cierta voluntad sagrada de jugar,
Y al mismo tiempo, esas personitas empiezan a absorber lo que podamos darles, ¿no? Pero me parece que más allá de tratar de entregarles lo mejor que tenemos, me parece que para que no nos apuñalen nuestros traumas y complejos por la espalda, necesitamos aceptar que con eso también acudimos al amor. Siempre se habla de que vamos con nuestra mochila al amor conyugal. Bueno, también vamos con nuestra mochila al amor filial, ¿no? O mater paternal. Y si no aprendemos a negociar con eso, lo cual implica limitaciones, taras, eh, sesgos, supongo que nos autoengañaremos, ¿no? Cuanto más visible esté nuestra parte vulnerable y más trabajada esté, mejor, ¿no? Entonces no lo abordo con una especie de ingenuidad, ¿no? Como diciendo, bueno, va a ser un ser de luz que no va a conocer ningún tipo de mal. Más que eso sería, bueno, toda esta neurosis, toda esta inseguridad, toda esta vulnerabilidad, ¿cómo la podemos transmitir para que sea parte integrante de una crianza y no una especie como de imprevisto inmanejable? Y eso implica también al lenguaje, porque aprender a hablar es también nombrar la frustración, el fastidio, el dolor, negociar con cierto grado de violencia y con cómo nombrar la violencia, por no decir que nombrar ya es un acto de violencia, ¿no? Digamos que tenemos el horizonte de experiencia sensorialmente completo y de pronto al aprender cómo se llama cada cosa o cómo se dice tal otra, estamos abriendo una puerta pero cerrando otra también, ¿no? Estamos como imponiendo el nombre de las cosas. Entonces me parece que la adquisición de la lengua de algún modo encapsula los conflictos preverbales también, ¿no? Y me fascina mucho como no solamente soy una especie de papá muerto de amor, sino que también soy lingüista, estudié filología y siempre me fascinó el trabajo literario con las palabras y el estudio de la lingüística en particular, ¿no? Entonces, claro, tener el nacimiento de la lengua en casa me voló la cabeza y me hizo repensar mi vínculo con la gramática y con la lengua materna y también, por supuesto, y en primer lugar, mi manera de querer a otras personas. En este caso, a la persona central de mi vida, que en este caso es mi hijo. Bueno, hay un espíritu lúdico, por supuesto, de la lengua o incluso involuntariamente de vanguardia, porque un pequeño hablante, un hablante incipiente, es alguien que está todo el tiempo experimentando con los bordes del lenguaje y con sus posibilidades, y eso tiene que ver con la tradición poética y con la experimentación estética, ¿no? De esa herramienta llamada lengua. Pero la lengua, aparte de una especie de juguete, es también un conjunto de reglas de juego. Como que la lengua es todo, pone marco a la realidad, la nombra, se juega con la lengua, pero también fija un modo de jugar, ¿no? Em, a mí me resultó especialmente fascinante el proceso de rebobinar un estado pregramatical y empezar a ver cómo todo ese sistema y esa estructura del idioma que nos enseñan en la escuela y después quizás en la universidad o que estudias y trabajas por tu cuenta, se despliega de una manera bastante intuitiva. Hay como unas fases en el aprendizaje de la lengua, al menos de nuestra lengua castellana, que es bastante sistemático si se lo piensa em, globalmente, en conjunto. Como que es muy fascinante como todo, por un lado, está lleno de intuición, improvisación, ensayo y error, accidentes, pero por otro lado, hay un sistema implícito bastante claro. Por un lado, está como la herramienta principal que es la de la repetición. Aprendemos a respirar, a llorar y a reír por repetición, aprendemos a caminar y a correr por repetición, incluyendo los tropiezos respectivos, y así es como aprendemos a articular sílaba por sílaba, ¿no? Eh, Hay una especie de proeza balbuceante en cualquier criatura muy pequeña, en un bebé, y la cantidad de veces que pronunciamos cada sílaba. Y es muy alucinante ver cómo toda esta conceptualización, que ni sospechamos en nuestros primeros años de vida y que por supuesto una criatura no pierde ni un segundo en reflexionar, se producen bastante así, en este orden, ¿no? O así sucedió con mi hijo, hasta llegar quizás a lo que sería para mí el culmen
de este proceso, que es la fase más conmovedora y más narrativa también del asunto, que son los tiempos verbales. Al principio vivimos en presente, digamos que todo es aquí y ahora. No es extraño que cuando aprendemos una lengua lo primero que hacemos es hablar en presente. Sabemos que empezamos a hablar en presente, pero rara vez nos preguntamos por qué. ¿Por qué adquirimos primero el presente? Y no, por ejemplo, el futuro en forma de deseo, o el pasado en forma de recuerdo, puesto que desde que nacemos acumulamos una memoria. ¿Por qué el presente primero? Y claro, si observas, acompañas y cuidas una criatura, ves hasta qué punto el presente es imperativo, ¿no? Durante, yo diría que 2, si no más años de nuestra vida, que son años muy fundacionales para nuestra sensibilidad y nuestra identidad, son 2 años que vivimos en furioso presente. La memoria todavía no está formada y el futuro no importa. Entonces no es que conjugamos en presente, vivimos en presente. No necesitamos otros tiempos verbales para nuestra negociación con el mundo y con nuestros seres queridos, ¿no? En la medida en que podamos separar a nuestros seres queridos, recordarlos, reconocerlos, ver que salen de la escena y vuelven, reconocer los lugares, empieza el relato que necesita la conjugación en pretérito. Y en Pequeño Hablante se cuenta la primera vez que escuché a mi hijo conjugar en pretérito. La primera vez que vi salir el pasado de su boca, que fue una experiencia para mí de las más hermosas y asombrosas de mi vida y que me llenaron los ojos de lágrimas, esas palabras en que de pronto me di cuenta de que en el momento de nombrar el pasado, moría el bebé y nacía el niño. Que la infancia empezaba con la posibilidad de nombrar el pasado y por lo tanto de afrontar lingüísticamente una pérdida, algo que estuvo y ya no está, algo que fue y ya no es, algo que no veo pero que recuerdo. Entonces de algún modo empieza un aprendizaje literario también fundamental. Bueno, todas estas, digamos, fases gramaticales en la relación emocional con el mundo estructuran este librito Pequeño Hablante, que tiene unos capítulos numerados que van avanzando cronológicamente y que narran, digamos, 2 años en la vida de una pequeña criatura, digamos, desde que se pone en pie y se convierte en un bípedo antropológico hasta que es capaz no solamente de jugar, de correr, de hablar, sino de contar sus propias historias. El libro termina cuando el pequeño hablante es también un diminuto narrador. Y esos capítulos numerados se entrecruzan con otros capítulos ordenados alfabéticamente, de la A a la Z, donde el punto de vista se distancia un poco, pasa a la tercera persona y el papá trata de buscar un momento de calma en mitad del caos, del cansancio, del amor, del miedo, del no dormir, del cambiar pañales, de poner el cuerpo. Y durante un momento, al pasar a la tercera persona, intenta entender qué procesos lingüísticos están desarrollándose en mitad de toda esa aventura. Sí, la intimidad está llena de política, pero también sobre todo de interacción social. Em, A mí no me interesan mucho los eslóganes que a fuerza de repetirse empiezan a carecer de sentido crítico y de contradicción. Entonces a veces decimos lo personal es político y asentimos, pero ¿qué estamos queriendo decir con eso? Que hay que politizar lo que te pasa, que no hay ninguna parcela de tu intimidad que no esté sometida a politización. ¿Qué estamos queriendo decir, no? Entonces, a mí me gusta plantearlo quizás con otras palabras menos gastadas. Me parece que somos una tribu cuyas costumbres permean todo lo que hacemos y no hay modo de descolectivizar esas costumbres. Cuanto más íntimo, personal y hasta secreto o clandestino es lo que hacemos, más se parece a lo que está haciendo tu vecino. Eso tiene que ver con el ejercicio de la literatura o del arte. Cuanto más indagas y haces introspección en lo que llamamos íntimo o personal, más te estás conectando con otras subjetividades. Es decir, toda isla es parte de un archipiélago. Todo individuo es parte de su sociedad. Y en ese sentido, cuando decimos, bueno,
Yo en la cama o en mi casa o en mi familia hago lo que me da la gana. Sí, y reproducirás patrones extendidos en otros millones de casos antes y después que tú. Entonces, en la medida en que podamos levantar la vista eh, y también hacer un ejercicio como crítico de qué vimos mientras nos educaban, cómo nos educaron, entenderemos mejor qué estamos haciendo, cómo nos educaron en tanto parejas, hombres, ciudadanos, trabajadores y, por supuesto, en este caso, madres o padres, que sería mi caso, ¿no? Es decir, qué nos enseñaron y sobre todo, Vero, qué dejaron de enseñarnos que no nos enseñaron. Porque hay un mandato histórico que ustedes las mujeres conocen muy bien y mucho mejor que yo, que es como el mandato o la presión de ser madres, diría incluso de una opresión, para que lo seas, ante el que te puedes resistir, pero hay un enorme precio y una enorme dificultad. Pero si eres madre, después se te demanda que lo seas de una determinada manera, aceptable socialmente, conforme a tradición, es decir, la ortodoxia te persigue antes y después de convertirte en madre, ¿no? Bueno, ¿y cuál sería el mandato entonces, desplegando esa pregunta hacia nuestro territorio de varones? ¿Qué mandato recibimos los hombres? Bueno, el mandato que recibimos los hombres, primero, es ocuparnos de otras cosas, que esto no es asunto nuestro. El mandato es, podrás tener hijos o no, pero en todo caso no es tu territorio. No es tu territorio esencial. Puedes entrar o salir de estas cuestiones, pero no te competen demasiado y además la biología soporta esta idea. Claro, la idea de la biología tiene un hueco enorme, dos huecos. El primero, si lo que impera nuestros usos y costumbres y lo justifica es la biología, las madres deberían ser iguales ahora que en la época neandertal. Y cualquiera puede entender que aunque el proceso, digamos, reproductivo físico no ha cambiado mucho en los últimos miles de años, o sea que la inseminación, la gestación y el alumbramiento, más allá de la tecnología, sigue siendo básicamente el mismo, y vaya que se han cambiado los roles, las costumbres, los lugares, los lenguajes. Bueno, entonces evidentemente la biología eh, puede mantenerse y los patrones de comportamiento cambiar. Y el segundo hueco es el de unas figuras que a mí me interesan mucho, que son las de las madres adoptivas. Nadie se atrevería nunca a decirle a una madre adoptiva que es menos madre que una madre biológica. De hecho, sabemos que las familias biológicas pueden abandonar a sus criaturas, algo que las familias adoptivas nunca harían. Entonces, si le concedemos plena carta de maternidad a una madre adoptiva, entonces inevitablemente nos tenemos que hacer la pregunta de hasta dónde puede llegar un padre sin gestar y sin parir. ¿Hasta dónde puede llegar? Tan lejos como podamos construir socialmente, tan lejos como cualquier madre adoptiva, es decir, todo el camino, poniendo poco a poco el cuerpo donde no estaba y con la oportunidad de poder construir el vínculo. Entonces, hay por un lado una cuestión que tiene que ver con pensar lo que no nos enseñaron. A los hombres no nos enseñan a ser padres. Eso siempre está fuera del foco, no nos enseñan una especie de educación masculina que excluye los cuidados paternales. Posiblemente tampoco los recibimos. Entonces nunca se corta esa cadena. Pero al mismo tiempo, y esa es como la época de transición en la que estamos, y eso lo encuentro como muy interesante, sabemos que primero que siempre hubo excepciones y siempre ha habido padres que han cuidado o han criado por distintas circunstancias, pero que cada vez más eso se está normalizando y cada vez más hay más padres más o menos involucrados con la crianza. Y sin embargo, no es un tema de conversación habitual, no es una cuestión que forme parte esencial todavía de los diálogos entre nosotros y apenas forma parte del paisaje artístico y literario. Hay poca ficción, poca música, poca poesía, poca narrativa, poco ensayo sobre las paternidades contemporáneas, que permitan, por un lado, nombrar los aprendizajes de los padres actuales, pero también nombrar vínculos que existieron siempre y no había una gramática, un léxico para abordarlos. Porque ahora al publicar estos dos libritos, Umbilical y Pequeño Hablante, me he encontrado no solamente con gente de mi generación o más joven, como muy conmovida y agradecida con
cada libro que aparece sobre esta cuestión que les ayuda como a, a formar una pequeña biblioteca, una pequeña tradición de referentes al respecto. Sino que también viene gente de otras generaciones anteriores con una especie de alivio de decir, yo esto lo viví, yo esto lo sentí, yo sé lo que es esto, pero de antes de esto no se hablaba. Entonces hay también una cosa, no ya solamente de romper el paradigma de los usos y costumbres, sino también de romper ciertos silencios, saltar por encima de ciertos obstáculos y de derrotar, por así decirlo, a cierta policía emocional que se encarga de reprimir ciertas emociones que son posibles en los hombres y en los padres, pero que están sometidas a toda clase de vigilancias. He pensado en algunos libros que me han fascinado últimamente, parte de los cuales tienen que ver con los temas que hemos estado conversando. Por ejemplo, hablábamos de la música y también de los seres anfibios que tienen más de una orilla, y precisamente el ensayo de Mariano Peirú, gran poeta, narrador y ensayista, que se titula Oídos que no ven. Mariano Peirú es, en mi opinión, uno de los mejores poetas en lengua castellana de más o menos de mi generación, pero que además es músico y profesor de música. Tenía un libro anterior muy bueno sobre poesía, sobre teoría poética de divulgación que se llama Tensión y Sentido, uno de los mejores libros que se han escrito como de introducción a la poesía contemporánea, para gente que no necesariamente sea especialista. Y ahora repite de algún modo lo mismo para gente que le gusta escuchar música y que tiene ganas de introducirse en el mundo de la melomanía sin necesidad de pasar por conservatorios ni lenguajes herméticos y técnicos, oídos que no ven, de Mariano Peirú, que me parece como alguien especialmente capacitado para escribir ese libro, puesto que conoce la música en su teoría y en su práctica, pero también conoce el uso musical de la lengua. Un muy lindo ensayo. El siguiente libro que me gustaría recomendar es de otra escritora argentina transterrada a España, que es Clara Obligado. Tiene un libro de cuentos, de relatos largos, que se llama Tres maneras de decir adiós. Clara Obligado es una gran narradora y una gran ensayista. eh, Ha venido publicando en los últimos años ensayos muy importantes sobre la experiencia migratoria y qué pasa con la propia lengua materna cuando hay un desarraigo. Y ahora nos trae un libro de cuentos muy estructurado. En general, Clara Obligado, una de las muchas aportaciones que tiene a la literatura contemporánea es que sus libros de cuentos siempre tienen estructuras orgánicas e interrelacionadas. Es decir, que son libros de cuentos cuyas piezas se pueden leer por separado con un determinado efecto y en conjunto generan otro efecto. Eso sucedía con uno de sus mejores libros que se llama El libro de los viajes equivocados y vuelve a suceder de otra manera con este, Tres maneras de decir adiós, donde además nos cuenta algunas partes de su experiencia personal con el exilio en la última dictadura argentina del 76, con ese golpe de Estado el 24 de marzo del 76 que marcó la vida de Clara y de miles y miles de familias argentinas y, y cuenta su parte de la historia, de pérdidas, de exilios, de desapariciones, y era un libro, digamos, que le llevó toda la vida escribir. Es de esos libros que si conoces su biografía y su obra, de algún modo venían como murmurándose subterráneamente durante toda su obra. Así que es un libro muy importante en su trayectoria. Si te gusta Claro Obligado, es un libro esencial y si no la conoces puede ser un buen modo de empezar a leerla. Otra escritora argentina, ya en este caso fallecida hace mucho tiempo, como un clásico rescatado, es Sara Gallardo, cuya primera novela se titula Enero. Sara Gallardo fue muy famosa y muy exitosa en los años 40, 50, 60 en Argentina y después vivió décadas de olvido y sobre todo fuera de Argentina se convirtió prácticamente en inexistente. Y ahora hay una ola de reivindicación como la hubo hace unos años muy justamente con, por ejemplo, Silvina Ocampo, pero Sara Gallardo todavía no ocupa el lugar que merece, creo que está en camino. Y, y yo que la había leído poco y mal, estaba más familiarizado con su nombre y con los títulos de sus obras
con su escritura en profundidad, me puse a redescubrirla hace poco y empecé por su primera novela porque quería tener como un panorama de su evolución, ¿no? Y me llevé una sorpresa monumental porque habitualmente es muy difícil decir que una primera novela es una obra maestra. Y mucho más como cuando en el caso de Sara Gallardo, esa primera novela se publica con, no sé, 25 años más o menos, 26 que tenía ella, por lo tanto, menos cuando lo escribió. Y debo decir que Enero, que es una novela breve sobre un tema además de plena actualidad y que debió de ser muy espinoso en su época, que es el aborto de una chica joven que ha sufrido violencia sexual, aún menor de edad, en, eh, en el campo, en una sociedad rural. Entonces, todas estas cuestiones que ahora están muy de actualidad y muy en el centro del debate, que es ¿verdad? El redescubrimiento literario del paisaje agreste, totalmente desromantizado en el caso de Sara Gallardo. Los derechos de las mujeres, la violencia sexual, em, el lugar que ocupa el aborto dentro de no ya la ley pública, sino el código moral de cada familia y de cada época. Y cómo sobrevive una chica joven que tiene su protagonista algo así como, creo, 16 años, en mitad de ese ambiente ferozmente hostil, patriarcal, y al mismo tiempo como, y esto es lo que me alucinó, porque todo esto es, digamos, como carne de periodismo, ¿no? Pero es que lo asombroso es que está escrito como una prosa de altísimo nivel, con una belleza, una precisión y una extrañeza estética totales. em, Tiene una especie como de ligero extrañamiento semi-surreal del paisaje, un manejo muy interesante de los diálogos, de las corrientes de la conciencia, cómo maneja la tercera persona, cómo pasa de la descripción a la introspección. Es decir, es una escritora de la puta madre, nunca mejor dicho, y y en plenitud ya en su primera novela. Y como es muy breve y muy impactante, recomiendo mucho empezar a leer a Sara Gallardo, que tiene otras novelas muy importantes, libros muy importantes, Los Galgos, e Juás. eh, pero creo que Enero es un libro sorprendente y a mí me dejó absolutamente asombrado el nivel de esa primera novela clásica por redescubrir, Sara Gallardo. El cuarto y penúltimo libro es un libro de un poeta y narrador que acaba de ganar el Premio Nacional de Literatura en España, un escritor que aunque tenía ya mucho prestigio, muy poco conocido y espero que este premio lo ayude a obtener la repercusión que merece. Se trata de Raúl Quinto con una novela titulada Martinete del Rey Sombra, que narra un episodio muy lateral, importante pero casi olvidado de la historia española, en este caso, que es la gran redada del pueblo gitano que se produce en la época del Marqués de Ensenada. Es un momento de la historia de España, de la historia oficial de España, prácticamente borrado. Tenemos en la memoria la expulsión de los musulmanes, de los judíos, la invasión de América. Tenemos como en torno a 1492 tenemos muchos acontecimientos importantes, digamos que forman parte de la historia crítica del por entonces llamado Imperio Español, pero hay muy poco sobre qué pasaba con el pueblo gitano en ese momento. ¿Cuándo empezó la gitanofobia? Em, ¿Qué historial, qué prontuario de persecuciones hay concretamente en España? ¿De dónde venía o por dónde migraba ese pueblo? ¿Qué pasaba mientras en la corte? Y eso está narrado, lo que podría haber dado lugar a una novela histórica tradicional o de denuncia, digamos, políticamente correcta, se transforma en un libro experimental, porque es un libro que combina el ensayo, el poema en prosa, la novela, es enormemente ambiciosa en lo estilístico, em, cambia de espacio, de tiempo y de tono continuamente, y es una especie de libro total a pesar de que no tiene ni 300 páginas, ¿no? Así que es un libro muy, muy meritorio en la forma y en el contenido, si es que esos dos planos existen por separado, que sabemos que no. Y finalmente,
como hemos hablado, de Oídos que no ven, que es un ensayo, de Tres maneras de decir adiós, que es un libro de cuentos, de, de Enero, que es una novela, y Martinete del Rey Sombra, que es otra novela, no podíamos cerrar estas recomendaciones sin pasar por la poesía. Y aquí me quedo con un libro de poemas de una poeta española que a mí me gusta mucho, que se llama Viviana Collado, cuyo libro de poemas anterior recomiendo también mucho, Violencia, creo que se llamaba, que están publicados ambos libros por La Bella Varsovia, editorial independiente de poesía dirigida por la poeta y narradora Elena Medel, una editorial que es casi un milagro porque surgió casi de la nada, del propio empeño de su editora, que es Elena Medel, y que en este momento se ha convertido en el sello de poesía de Anagrama. Anagrama lo adquirió el año pasado, después de más de 15 años de andadura, de ser una editorial indie, hiperartesanal, pequeñísima, y construyó un catálogo tan admirable y tan, en este momento de referencia, que ahora es una editorial pequeña, e independiente, pero ya importante. Bueno, en esta editorial, que ha hecho este recorrido tan interesante, están los libros de poesía de Viviana Collado. Chispitas de carne se llama su último libro, y que aborda, como siempre, las experiencias emocionales y políticas de una mujer en el mundo de hoy, relacionadas por un lado, es muy interesante porque si en violencia, como su título indica, se abordaba como todo lo que tiene de inmersión en la violencia lingüística y social del personaje poético de la autora, eso está también en un libro suyo que se llama Yeguas exhaustas, que es una especie como de ensayo narrativo del aprendizaje suyo en la violencia como mujer o de la supervivencia de la violencia. Aquí en Chispita de Carne vemos, por un lado, la celebración de la felicidad conyugal, que es algo muy poco presente en la poesía, ¿no? Como el nombrar los instantes de felicidad. No solamente eh, la oscuridad, el desastre, el dolor y todo eso que nutre buena parte del arte, sino tenemos un léxico, una gramática para celebrar lo que vale la pena. Entonces, por un lado está eso en Chispita de Carne y por otra parte están las pérdidas, los duelos, em, el dolor que viven las personas o las parejas que a lo mejor tratan de procrear, de ser madres, padres y no lo consiguen. Entonces está, digamos, fíjate esta otra experiencia, la materpaternidad, que es el desearlo y no serlo. Bien porque has perdido esa vida en camino, bien porque nunca llega. Y es una experiencia en realidad bastante universal y muy generacional también. Somos una generación de madres y padres, digamos, tardíos, que al borde del final de la treintena o el principio de la cuarentena nos hemos planteado eh, tener hijos, hijas, y eso a veces llega y otras veces no. Y eso genera o colectiviza una experiencia que ya existía, pero que ahora es muy numerosa, y me parece que poetizarla es especialmente oportuno y urgente. Entonces, por un lado, celebra como la experiencia muy numerosa de las parejas sin hijos e hijas. Yo he tenido mucho tiempo una de ellas y me pareció completa y perfecta tal y como era. Y por otro lado, ¿qué pasa cuando te quieres asomar a ese otro horizonte y algo sale mal, ¿no? Entonces, bueno, me parece que es como una vivencia muy contemporánea y muy interesante de abordar, no del lado del ensayo o del testimonio personal, sino del lado eh, más ambicioso y más oblicuo de la poesía.